Si tiene problemas de conexión, hago yo también la parte de las preguntas. Hay una Teresa entre los 25 participantes y una T. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es María Dolores Santos. Y buenas tardes, vamos a empezar con la primera mesa. Junto con Teresa Molina vamos a moderar. Tenemos 3 parejas de ponentes. La primera mesa se llama Líneas de Investigación Futuras de Chronic Pharma. Os recordamos a todos los asistentes que tenemos ya un número importante, 75, muchas gracias por estar ahí a estas horas, y os recordamos que podéis hacer preguntas a través de un botón que se llama P y R. El chat está desactivado y nos podéis mandar las preguntas a través de P y R. Os recordamos que tenéis 20 minutos aproximadamente por cada pareja de ponentes y los primeros sois Héctor Rodríguez Ramallo y Román Villegas Portero. Héctor pertenece al Servicio de Farmacia del Área de Gestión Integrada Sur de Sevilla y Román a la Subdirección Técnica Asesora de Gestión de la Información del Servicio Andaluz de Salud. Ellos nos van a hablar de introspección y primeros pasos en Real World Data en pacientes crónicos. Nos van a hablar del proyecto Andalic. Cuando queráis, Héctor y Román. Buenas tardes. Vamos a intentar compartir. Creo que ahora se ve, ¿verdad? Sí, perfectamente. Vale.
Bueno, lo primero es agradecer a los organizadores. No es fácil a esta hora y tal y como están las cosas, reunir un grupo de 75 personas para hablar de investigación. La verdad es que hay que dar la enhorabuena a los organizadores y a todos los que estáis asistiendo a la jornada. Bueno, habíamos hablado, Héctor y yo, que lo interesante sería eh, presentaros primero bueno, un poco qué es la base de datos que tiene el Servicio Andaluz de Salud con toda la información de la que dispone, para que luego Héctor se centrara en un caso concreto en el que se ha utilizado para un proyecto. Yo lo que me gustaría hacer sería rápidamente, en los 10 minutos que tengo, hablaros de qué es la base en concreto, qué datos tiene, luego cómo es posible acceder a este tipo de datos y qué desafíos presentan este tipo de proyectos. Para empezar, ¿qué es la base poblacional de salud? Que es de lo que estamos hablando. Bueno, no es ningún invento surrealista ni nada complejo. Simplemente nosotros en un momento dado, desde servicios centrales, pues nos sentimos transversales como su dirección porque aportamos información a toda la organización. Pero lo que hacemos es aportar la información que la propia organización recoge. Entonces, realmente todos los datos de los que disponemos son fruto del funcionamiento de la organización, de la prestación de asistencia. Y no es nuestra organización solamente. En este artículo del New England, en el que se hace un recorrido muy interesante sobre lo que es el Big Data sanitario, ya lo decían, el funcionamiento de los modernos sistemas sanitarios produce una gran cantidad de datos. Entonces, en un momento dado, decidimos que estos datos pues, había que interconectarlos, porque realmente si conocéis el ecosistema andaluz de datos sanitarios, lo que como marca se denomina DIRAYA, realmente no es una base de datos, no es un sistema único, sino es un ecosistema de módulos que son independientes. Estos módulos recogen una cantidad de información en cada uno de estos ámbitos asistenciales y esta información va a una base de datos. Cada uno de estos módulos tiene su propia base de datos. ¿Cuál es el desafío entonces? El desafío es unir todas estas bases de datos. ¿Cuál es la suerte que tenemos? La suerte que tenemos es que tenemos un número de identificación único que nos permite enlazar toda esta información. De manera que lo que tratamos de hacer, bueno, no tratamos, sino lo que hacemos es reconstruir la biografía sanitaria de nuestra población, desde el momento del nacimiento, en el que a partir de ahí empiezan a ocurrir una serie de hitos, contactos con el sistema sanitario, diagnósticos crónicos que quedan ya permanentemente y que van transcurriendo a lo largo de toda su vida. Esta reconstrucción de biografía sanitaria nos permite, aparte de dar información al sistema, nos permite realizar estudios transversales, de corte, o nos permite hacer estudios longitudinales. Todo esto, no os asustéis por la diapositiva, no la voy a explicar, simplemente es para mostraros cómo alimentamos todo un sistema desde muchas fuentes. Todas esas fuentes que os he mostrado antes, que sería parte del ecosistema de Diraya, todo eso va nutriendo una gran base de datos donde está almacenada toda la información. Hay algunos procesos de transformación que son importantes y luego aparecen unos productos que son los datos ya elaborados. Sobre estos procesos de transformación, perdón, os podéis imaginar cuando un profesional escribe en la historia clínica, la mayoría de las veces, de hecho la mayoría de la información que consta en la historia clínica es información desestructurada.
es decir, es información que está en texto libre. Bueno, nosotros desarrollamos hace ya unos cuantos años un codificador automático que validamos, y ahí está la publicación de la validación y las métricas que tiene nuestro codificador. De manera que nosotros utilizamos los textos libres que están puestos en los juicios clínicos para codificarlos de una manera automática y codificarlo en un vocabulario estandarizado, en CIE-10 en concreto. De esta manera, lo que llegamos a tener es una cantidad de información muy vasta, enorme. Imaginaros, tenemos datos de 15 millones de usuarios. ¿Por qué 15 millones cuando realmente somos 8,4 millones de andaluces? Bueno, pues porque 15 millones representan todos los que han tenido contacto con el sistema sanitario desde el año 2001. Es decir, tenemos 23 años de seguimiento para gran parte de estos pacientes. Tenemos 793 millones de diagnósticos médicos, el 90% codificado automáticamente, tenemos 34 millones de diagnósticos de enfermería, tenemos una gran cantidad de información. Tenemos pruebas analíticas, actos vacunales, pruebas de imagen, tenemos valoraciones funcionales, valoraciones cognitivas, tenemos una gran cantidad de información. Esta información nos permite, por ejemplo, construir pirámides poblacionales, ¿no? Estamos hablando de patologías crónicas, pues aquí tenemos pues 4 patologías crónicas que escogimos al azar. Bueno, no, realmente no es al azar, están elegidas claramente, ¿no? Pero esto no son muestras de población, sino esto es la construcción de la pirámide de población de estas patologías crónicas. Estos son paciente dibujados sobre los ejes. ¿De acuerdo? Entonces tenéis diabetes, EPOC, obesidad, osteoporosis. Y nos permite darle muchas vueltas, de manera que podemos cruzar cosas. Y, por ejemplo, podemos ver los pacientes con determinados cánceres en función de su lugar de domicilio, de manera que podéis ver, si analizamos por zonas con necesidad de transformación social, cómo los cánceres que están relacionados con estilo de vida pues son más frecuentes en estas zonas con necesidad de transformación social. Esto es interesante, pero ¿cómo un investigador puede acercarse a este gran volumen de información? Bueno, pues hay una resolución que, aunque sea espesa y os pueda parecer que es complicada de leer, pues, bueno, realmente responde a un desafío importante, que es dar acceso a esta información. ¿Por qué necesitamos esa resolución y que fuera así complicada? Porque aunque tenemos muy claro el uso primario de los datos, es decir, recogemos datos de la historia clínica para la atención de los pacientes, eso está clarísimo, tiene normativa que lo ampara. Tenemos claro también algunos usos secundarios. Tenemos claro que para gestión, evaluación y salud pública tenemos la manera en que se pueden usar los datos, pero para la investigación no teníamos un marco, hay un marco muy general, pero no teníamos un marco específico. De manera que aparece esta resolución firmada por el gerente del Servicio Andaluz de Salud y por el secretario general de Investigación y Calidad de la Consejería, donde lo que se trata es de dar un modelo para toda la comunidad andaluza. Quítate de ahí, por favor. Bueno, que haga accesible a la comunidad científica los datos, que salvaguarde los derechos de los pacientes y que de una manera protocolizada pues permita a los investigadores solicitar y ver el proceso de autorización. Bueno, ahí no voy a describir todo el proceso. Si os interesa, pues lo podemos hablar, os podéis ir en contacto conmigo, pero hay una documentación que se requiere y hay una comisión que evalúa cada uno de estos proyectos. Y finalmente la Dirección General pues aprueba o no aprueba el uso de esta información.
Y por último, quería señalar, como investigadores que sois, algunos desafíos que vemos en el uso de las historias clínicas para la investigación, en lo que llamaríamos, a mí no me gusta llamarlo así, pero lo que llamaríamos el real world data, ¿no? El primer desafío es la calidad de la historia clínica. A muchos proyectos nos solicitan gran cantidad de información y cuando la tienen, de repente se encuentran con que hay cosas que no les cuadran. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo. Pero claro, esto es lo que ocurre en la realidad. Recogiendo la información a mano, podríamos quitar este caso, pero en descargas automáticas este caso no se puede quitar. En el motivo de consulta es una mamografía que es una mamografía negativa, porque es un BIRAT2, pero en el juicio clínico el facultativo en este caso ha puesto neoplasia maligna en la mama femenina, con lo cual este caso quedará etiquetado como cáncer de mama. Sin embargo, el motivo de consulta aparentemente es una mamografía negativa. ¿Dónde está el error? No lo sé, por eso no lo podemos tocar. Pero claro, esto es un dato discrepante. Luego, este volumen de información hace que os tengáis que preparar con nuevas metodologías. Estas nuevas metodologías hay que darle vueltas porque tienen su utilidad, pero también tienen sus problemas de sesgos. Además, tenemos nuevas regulaciones. El Reglamento General de Protección de Datos nos da una serie de principios sobre los que tenemos que autorizar el uso. Por ejemplo, la minimización de datos. Es frecuente que los investigadores traten de obtener gran cantidad de datos para explorar. Bueno, las exploraciones se pueden tener, pero tienen que estar enfocadas. La respuesta no es dame todo que ya veré yo, porque el reglamento no nos deja. Luego, el reglamento genera nuevos requisitos. Un requisito que es muy chocante para los grupos de investigación, pero que es imprescindible, es la evaluación de impacto en protección de datos, que viene a ser una descripción de la vida de los datos. Cómo vaya a tratar los datos, quién los va a tratar y dónde van a estar, básicamente. Esto es imprescindible y hay que prepararse para esto. Y luego, para terminar, una palabra mágica que sí que me gustaría, si tuviera que resumir mi presentación, sería esta. Cuidado con la palabra mágica, la anonimización. Bueno, aparentemente podríamos decir si los datos son anónimos ya no les opera la Ley Orgánica de Protección de Datos. Bueno, ¿de verdad alguien puede pensar que se puede anonimizar un fichero con 2,5 millones de pacientes con datos clínicos, con 10 años de seguimiento y que realmente sea útil para los investigadores? No, la respuesta no la doy yo, la respuesta la dan las revisiones sistemáticas sobre procesos de reidentificación y la misma Agencia Española de Protección de Datos. No siempre es posible reducir el riesgo de identificación por debajo de un umbral y a la vez mantener la utilidad de un conjunto de datos para un tratamiento específico, en este caso para la investigación. La anonimización, para que un conjunto de datos sea útil, no es posible. Por tanto, tenemos que extremar el cuidado que tenemos con el uso de toda esta información. Por mi parte, nada más. Estoy abierto a que luego os comentemos lo que os parezca interesante y mucha suerte con los proyectos. Gracias. Cuando quieras, Héctor. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Héctor Rodríguez Ramallo, soy parte del grupo de investigación Chronic Pharma y hoy, bueno, tengo la suerte de presentar en parte esta mesa con Roban Villegas, que tras su
su introducción a la BPS, bueno, pues yo os daré un caso práctico en el cual va a ser nuestro primer proyecto del grupo, utilizando esa palabra que no le gusta nada a Román, que es el Real World Data, o bueno, el Big Data. El proyecto se llama Manejo Terapéutico, Adherencia y Resultados en Resultados Clínicos tras la hospitalización por insuficiencia cardíaca, el estudio Andalic. De forma muy breve, primero realizaré una introducción a los conceptos básicos, que probablemente todos conocéis, haré una pequeña justificación, introduciré los objetivos, la metodología, el plan de trabajo y el cronograma del estudio, y por último, una pequeña introducción a las limitaciones y las perspectivas futuras del mismo. Este estudio se encuentra en desarrollo, con lo cual no puedo todavía presentar los resultados. Bueno, la insuficiencia cardíaca probablemente es un tema entre farmacéuticos y médicos que asisten a estas jornadas que conoceréis de sobra, pero se trata de un síndrome complejo multifactorial con diversa etiología, el cual es una de las principales causas de hospitalización en nuestro medio, con una elevada mortalidad, en torno a 20.000 pacientes fallecidos por esta causa en el año 2022, el último para el cual disponemos de estadísticas del INE, con una prevalencia en Europa estimada entre el 1 y el 7% y una incidencia entre el 3 y el 4%, y que, además de su elevada mortalidad y la causa de hospitalización, presenta una relevante carga económica asociada a la atención sanitaria, tanto por el elevado número de urgencias y hospitalizaciones, como por también el tratamiento farmacológico. Un tratamiento farmacológico que además aumenta en complejidad con el tiempo, con la incorporación de los ISGLT2, que por suerte ya tenemos disponible para los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, y que se incorporan al arsenal terapéutico que teníamos para los pacientes con FEBI moderadamente reducida y FEBI reducida. De forma que a medida que aumenta la complejidad del tratamiento, pues también aumenta también la importancia de la adherencia, el cual podemos definir como el cumplimiento del tratamiento, es decir, la toma de la medicación de acuerdo con la dosificación prescrita, y que se complementa con otro concepto importante que es la persistencia, es decir, tomar la medicación a lo largo del tiempo sin interrupciones. La falta de la adherencia en pacientes con insuficiencia cardíaca es conocida. Se estima que podría estar entre un 20 y un 50% de los pacientes podrían tener problemas de adherencia, y se ha asociado a peores resultados en salud. Esas consecuencias podrían ser aumentos en el riesgo de rehospitalización y también un aumento de la mortalidad. ¿Cuál es el problema que tenemos, las limitaciones que tenemos con la evidencia actual sobre la adherencia en insuficiencia cardíaca? Bueno, pues que los estudios son estudios pequeños, retrospectivos, con metodología muy poco clara, no reproducible, incluso teniendo la misma base de datos que utilizaron los investigadores, probablemente no podríamos llegar a los mismos resultados. Con estudios con cortes transversales, en los cuales probablemente no podríamos estudiar la adherencia en el tiempo, que utilizan solamente datos de dispensación y sin prescripción, lo cual da unos resultados de adherencia bastante poco precisos, y que se limitan a estudiar la adherencia a fármacos individuales, lo cual, bueno, es interesante, pero probablemente en tratamientos complejos como la de insuficiencia cardíaca, pues limita mucho las conclusiones que podemos sacar. De forma que tenemos la necesidad de generar evidencia de calidad sobre el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y la adherencia de los pacientes. De forma que necesitamos estudios con mayor representatividad, con muestras mayores que permitan generalizar los resultados, que evalúen el tratamiento en las condiciones reales, que obtengan una medición precisa de la adherencia y que evalúen también el tratamiento, la adherencia al tratamiento combinado y no únicamente a tratamientos individuales. Y finalmente que estudien la asociación de una adherencia medida con precisión con los resultados en salud. De forma que, basándonos en esta justificación, pues nuestro objetivo, el objetivo del proyecto Andalic, es evaluar la asociación entre el manejo del tratamiento de la insuficiencia cardíaca y la adherencia a los resultados clínicos en los pacientes con insuficiencia cardíaca de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y digo de la comunidad autónoma porque nuestra intención es hacer un estudio poblacional, un estudio observacional, poblacional, retrospectivo y de cohorte. Los estudios poblacionales, es decir, aquellos que incluyen a toda una población de estudios, realizan un análisis colectivo dentro de una población geográfica y permiten obtener una comprensión integral y conocimientos generalizables dentro de una población, permitiendo generar conocimientos sobre la prevalencia, la incidencia, factores de riesgo de enfermedad y de los resultados en salud.
De forma que nosotros queremos incluir en nuestra población de estudio a todos los nuevos ingresos por insuficiencia cardíaca en los hospitales públicos de Andalucía. Es decir, pacientes que son diagnosticados, que el diagnóstico por insuficiencia cardíaca aparece por primera vez en un ingreso, en un periodo amplio, de 10 años, entre 2014 y 2023, con unos criterios de inclusión que básicamente trasladan esa idea. Tienen que ser primeras hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y excluyendo a pacientes que probablemente por diferentes circunstancias nos confundirían a la hora de estimar la adherencia y los resultados en salud. ¿Qué variables vamos a necesitar que obtener de la BPS? Bueno, pues variables demográficas y de afiliación, variables de resultados, los ingresos y las urgencias, la mortalidad también, variables de análisis clínico, como el ProBNP y otros, y luego variables relacionados con la prescripción y la dispensación, de forma que obtengamos una adherencia que sea realmente una estimación precisa. ¿Cómo vamos a llevar a cabo este procesamiento de los datos y los análisis? Bueno, pues en primer lugar realizaremos un análisis de las características basales clínicas de la cohorte, veremos los patrones de tratamiento, estudiaremos cómo se modifican estos tratamientos en el tiempo, con qué frecuencia y cuándo se producen estos cambios. Posteriormente estudiaremos la adherencia primaria, secundaria y finalmente la persistencia de los pacientes de diferentes formas, como hemos visto, para fármacos individuales y para conjuntos de tratamiento. Y en el caso de la adherencia secundaria nos interesa ver también cómo se modifica esa adherencia en el tiempo, de forma continua. Y finalmente, teniendo estos factores de exposición, estudiaremos cómo se relacionan, mediante análisis de asociación, con las variables de resultado, urgencias, hospitalizaciones y la mortalidad. ¿Cuál es nuestro plan de trabajo y nuestro cronograma? Bueno, pues, a ver si soy capaz. La solicitud de autorización ya la tenemos, estamos con la gestión para la sesión de los datos, ya tenemos algunos datos, nos faltan otros, estamos en ello, yo creo que próximamente ya tendremos todos los datos necesarios. Posteriormente, cuando ya lo tengamos todo, pasaremos a construir la cohorte y a validar los datos que están en la misma. Una vez construida, pasaremos a analizar e interpretar los resultados y posteriormente redactaremos y publicaremos los resultados. Todo esto esperamos en un periodo de entre 1 año y medio y 2 años. Y para finalizar, para no extenderme mucho, creemos que el estudio tendrá limitaciones, las limitaciones propias de los estudios poblacionales y también las propias de la BPS, ya Román Villegas ha comentado algunas de ellas. Por ejemplo, hay variables que no se encuentran precisamente porque se registran como texto libre en la BPS, por ejemplo, la clase funcional de acuerdo al NIHA o la fracción de eyección. Por ejemplo, también que la prescripción del medicamento no está asociada a la indicación, lo cual nos puede confundir un poco, no podemos saber realmente si ese medicamento se prescribe para la insuficiencia cardíaca o no. Y luego sesgos varios, por ejemplo, los sesgos de información, los errores de clasificación o los sesgos de indicación. Y las perspectivas futuras del proyecto, bueno, creemos que una vez finalizados estos análisis que os he comentado, podremos identificar factores predictivos de la adherencia en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Creemos que podremos evaluar la relación de la adherencia y los resultados clínicos a largo plazo y no únicamente a 1 año como hacen la mayoría de estudios, ya que en la BPS, como Román ha comentado, tenemos información incluso de 21 años de algunos pacientes. Y luego también nos permitirá esa cantidad de información hacer análisis de subgrupos específicos que nos interesan, por ejemplo, pacientes crónicos complejos, pacientes mayores de 65 años, algunos subgrupos que creemos interesantes. Y sobre todo queremos que esta información, estos resultados nos permitan desarrollar estrategias más efectivas en nuestro medio para mejorar los resultados clínicos en pacientes con insuficiencia cardíaca. Creo que al final es el fin último de nuestra investigación. Nada más, muchas gracias. Podéis contactar conmigo, os dejo ahí mi contacto tanto corporativo como en Twitter y espero vuestras preguntas. Muchas gracias. Teresa, tienes que activarte el micro. Sí, perdón, que el ratón iba lento. Comentaba que darle las gracias a los dos ponentes, a Román y a Héctor, por concretarse y ceñirse al tiempo. Y tenemos una pregunta para empezar.
la verdad es que formáis un buen tándem, ¿no? Porque Román nos trae el proyecto corporativo y Héctor, un ejemplo, como bien él ha dicho. Para Román, nos pregunta Aitana Rodríguez que qué pasos tenemos que dar para solicitar realizar una investigación con datos de la BPS. Has comentado que hay una resolución, pero en los pasos prácticos, ¿cuáles serían? Bueno, los pasos prácticos son sencillos. Lo primero, hay que tener un proyecto. No necesita tener una financiación externa. Eso es cuestión del grupo. Pero necesitamos que haya un proyecto que esté escrito en un formato estándar de proyecto de investigación. Después necesitamos el visto bueno del CCIVA, del Comité Coordinador Autonómico, porque, claro, lo interesante es usar toda la población, lo que comentaba Héctor, ¿no? O al menos una gran cantidad de datos. Entonces, el comité responsable es el CCIVA. Después hay que hacer una evaluación de impacto en protección de datos. Hay herramientas de la agencia. He conocido también algunas en Cataluña que ya están bastante estandarizadas. Nosotros tenemos una propuesta también que publicamos en Gaceta Sanitaria. Esos son los tres documentos fundamentales. Luego hay que firmar una serie el investigador principal tiene que firmar una serie de requisitos, compromiso de no reidentificar, de no reutilizar los datos para otros proyectos, y todo eso se envía con una solicitud a la Dirección General de Humanización. Todo este procedimiento está en la web del SAS. En la web del SAS, en Profesionales, en un epígrafe que se llama Sistemas de Información. Ahí está la información sobre la base poblacional y sobre los requisitos que hay que cumplir para solicitar datos. Muy bien, muchas gracias. Héctor, al hilo de uno de los desafíos que nos ha planteado Román, en concreto el relacionado con la metodología, ya no solo porque, bueno, son nuevos métodos de estudio que también tienen sus sesgos y sus, digamos, soluciones técnicas para evitar esos sesgos, pero en concreto, ¿qué recomendarías a un investigador que empieza con un Real World Data? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo te has formado? ¿Dónde has recurrido a grupos ya establecidos? ¿Qué nos recomendarías? Sí, yo acudiría a grupos ya establecidos. En mi caso, tuve la suerte que durante mi Río Ortega pude realizar una rotación con el grupo de Gabriel San Félix en Valencia, que tienen una experiencia amplia, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, realizando estudios con Big Data, manejando grandes bases de datos, y creo que es el camino a seguir, que tenemos que aprender de la experiencia previa, tenemos que rotar, si podemos, con gente que tenga experiencia en estudios poblacionales, y en mi caso creo que, vamos, en mi experiencia es el camino que yo he seguido, tampoco sé qué alternativas podríamos buscar a ese camino, ¿no? Sí, hemos tenido antes con nosotros a Ángel Vizque y ahora le preguntaría a Román, ¿a quién llamaríamos para que digamos, hubiera una profusión de sitios donde formarse? ¿Crees que son ahora mismo hay sitios, hablando de academia, donde formarse le abriría la pregunta a los dos? De forma fácil, por supuesto está el hacer las estancias, como comentaba Héctor, con investigadores ya consolidados, pero a nivel formativo, ¿consideráis que es suficiente lo que en nuestro país ahora mismo tenemos para formarse en este tipo de estudios? Bueno, si me preguntas a mí, ahí en España hay suficientes referentes. Gabriel efectivamente es un referente internacional y me parece que una estancia con su grupo es fantástica. Hay grupos en Aragón. Esta mañana he estado con Quique Bernal, que lidera un grupo clásico que habla que son los que publican el Atlas de Variabilidad y que trabajan en esto también intensamente.
Hay algún grupo más tecnológico en Granada. Nosotros hemos trabajado con un grupo en el Departamento de Lenguajes de Computación, donde está la raíz de la inteligencia artificial, y el grupo de Granada probablemente sea el más potente de España. Bueno, esos son grupos nacionales. Y luego grupos internacionales, yo desde luego el de Miguel Hernán, que en Harvard, que es probablemente el más potente en todo esto, que es la inferencia causal, es decir, cómo establecer una causa-efecto utilizando estudios poblacionales observacionales como este, ¿no? Yo serían los grupos que recomendaría. Muy bien. Y a nivel de academia, Héctor, ¿tú cómo lo ves? ¿Las sociedades científicas tienen aquí un papel de acompañamiento de su profesional a nivel formativo, quiero decir? A nivel formativo te puedo hablar de mi experiencia a nivel de la Sociedad de Farmacia Hospitalaria. Yo no he encontrado recursos, a lo mejor porque tampoco hay líneas de investigación que utilicen este formato, ¿no?, de estudios poblacionales. Sí que creo que hay sociedades científicas que sí que tienen recursos para sus asociados, y de hecho se publican muchos estudios poblacionales. Te puedo decir lo que he leído. Hay muchos artículos y se hacen muchos estudios poblacionales en España. Ahora, no sé hasta qué punto tenemos recursos suficientes en la academia para eso, no te lo puedo contestar. Muy bien, bueno, pues por ahí tenemos un desafío. No sé si me está escuchando Mariló, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos bien, tenemos un par de preguntas más en los PIR. Una es de Emilio, que pregunta por la salida de datos y el Excel, que cuál es el volumen de datos máximo para el análisis, que puede ser una limitación, ¿no creéis? No, no. El volumen de salida no es una limitación para nosotros, es una limitación para vosotros. El problema, claro, nosotros podemos sacar cualquier volumen de información. De hecho, sacamos ficheros gigantescos. El único problema que hemos tenido hasta ahora es con las imágenes, que tenemos un proyecto que nos han solicitado imágenes de TAC, y que no hay manera de mover esas imágenes, ese volumen, porque por la red es imposible y no tenemos manera de mover esa cantidad de información. Pero el resto de salidas nosotros nos adaptamos. Si los investigadores, nosotros recomendamos dar los ficheros en texto plano, separados por comas, para que el investigador utilice la herramienta que mejor le venga, desde R, Python, SPSS, Stata. Nos adaptamos a todo, y con los ficheros de texto plano lo adaptamos. Luego lo que hacemos es partir la información en ficheros manejables. Utilizamos un servidor seguro que es Consigna, de manera que al investigador le damos una clave y un enlace, y el investigador se baja los ficheros comprimidos y con clave. En general, con esto hasta ahora llevamos más de 60 proyectos a los que le hemos entregado datos y no hemos tenido problemas de volumen, salvo este de imágenes. Vale, pues si os parece bien, muchas gracias Román, muchas gracias Héctor, ha sido muy interesante. Tenemos más ponentes, nos quedaríamos con vosotros más tiempo, pero tenemos más ponentes para esta tarde. Pasamos, si os parece, os mutáis y desactiváis cámara. Pasamos en las siguientes ponentes, que son Bernardo Santos Ramos y Virginia Bellido Castañeda. Bernardo, muchos lo conocéis, no necesita presentación, pero por si acaso, Servicio de Farmacia, Hospital Universitario Virgen del Rocío. Y Virginia pertenece al Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Virgen del Rocío. Ellos nos van a hablar de la investigación en género y medicamentos en pacientes crónicos, y concretamente del proyecto Gen Vías Diabetes. Cuando queráis, Bernardo y Virginia. Buenas tardes. Estoy compartiendo la pantalla, creo que se ve bien.
Y nada, agradecer primero a las organizadoras, a las coordinadoras por habernos invitado. Creo que la jornada tiene una pinta estupenda. Y bueno, presentaros este proyecto. En primer lugar, presentarme yo, que como sabéis trabajo en el Hospital Virgen del Rocío y soy miembro del grupo de Chronic Pharma. Y también decir que hice el curso de experto en género y salud de la Escuela Andaluza de Salud Pública y que, bueno, por eso me siento un poquito más legitimado para hablar de estos temas, aunque sea un hombre. Y también decir que dentro del grupo Chronic Pharma tenemos un subgrupo que estamos desarrollando estos estudios de género. Luego os contaré que nos hemos centrado exclusivamente en sesgos sobre los ensayos clínicos y que hemos hecho algunos proyectos previos y ahora estamos enredados con Virginia y con otros colegas en desarrollar estos proyectos en el área de fármacos antidiabéticos. Como veis, la mayoría de las personas que han participado en esta línea han sido mujeres y tenemos un pequeño grupo que se mantiene estable en el tiempo y luego personas que van entrando y saliendo del grupo por su vinculación con el Hospital Virgen del Rocío. También decir que estamos muy contentos que nos dio la SEF, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, el primer premio, más de 50, que se ha convocado por esta sociedad el año pasado. Para centrar un poco el tema, todos conocéis que las diferencias sexuales y las diferencias socioculturales están en la raíz de muchos problemas de los sistemas sanitarios, también de la investigación y también de la investigación en ensayos clínicos. Sabéis que los condicionantes biológicos y genéticos conforman la respuesta a los fármacos, pero que también las connotaciones culturales y sociales que hacen diferentes los comportamientos de los hombres y mujeres pueden tener que ver con sesgos en los diseños de los ensayos clínicos. Esto es así en la parte biológica porque tenemos constituciones genéticas, fisiológicas, celulares y funcionales distintas, hombres y mujeres, pero también una parte de género porque incluso ya los estudios preclínicos se realizan en cultivos celulares o en animales de experimentación que son fundamentalmente masculinos y después, por lo menos hasta ahora, los ensayos en fase 1 y en fase 2 se están haciendo también mayoritariamente en hombres. Esto probablemente es por simplemente un motivo económico. Son más sencillos de hacer porque los hombres tienen menos variabilidad endocrinológica y fisiológica y además porque los hombres aceptan más y tienen menos connotaciones sociales, cargas familiares y de cuidados y abandonan menos. Entonces el reclutamiento es más productivo si se reclutan suficientemente número de hombres que de mujeres. Esto ha llevado a sesgos importantes, como de todos sabéis, cuando se comercializaron los nuevos anticoagulantes orales se detectó que había más tasas de sangrado en la población femenina y después de buscar muchas posibles causas se llegó a la conclusión de que las dosis comercializadas que se habían ensayado en los estudios fase 1 y 2 se habían hecho sobre arquetipos masculinos. Por lo tanto, las mujeres luego recibían dosis que estaban sobredimensionadas para su superficie corporal, su peso y su talla. Igualmente pasa en el resto de las fases de investigación, incluyendo también la investigación en ensayos en fase 3. Y dentro de los estudios en fase 3, los grandes sesgos se pueden resumir en estas tres ideas. El primer sesgo es la representatividad de pacientes, que las mujeres están menos representadas como pacientes de los ensayos clínicos que los hombres, en valores absolutos, pero sobre todo en valores relativos respecto a la prevalencia de la enfermedad que se esté estudiando. Después, que el diseño y el análisis de las variables no tiene perspectiva de género. Se pueden utilizar a veces variables que tienen connotaciones de género importantes. Un caso muy importante ha sido en espondilitis anquilosante, que algunos ensayos han utilizado escalas de valoración de la espondilitis realizadas predominantemente en hombres. La espondilitis tiene un parámetro más axial en hombres y más periférico en mujeres, y las escalas que valoraban la enfermedad tenían ese perfil más central, más basado en hombres, con lo cual no eran válidos para poblaciones femeninas. Y luego, sobre todo y más importante, que los resultados, las variables no se
analizan estratificadamente entre hombres y mujeres, ¿no? Y puede darse el caso de que una variable se comporte de manera diferente entre las dos poblaciones y no llegamos a conocerlo porque este análisis no se produce. Y luego un tercer aspecto que es el de el liderazgo y la autoría, porque hay una correlación demostrada por la cual cuando los autores de la investigación, de los proyectos y de los artículos son mujeres, hay mayor sensibilidad de género en el artículo que cuando son mayoría de hombres. Bueno, en este sentido, en 2014 se publicó este artículo de Elisa Chilet, que pertenece al Departamento de Salud Pública de la Universidad de Alicante, que con María Teresa Ruiz Cantero han sido las dos grandes investigadoras de sesgos de género en la asistencia sanitaria y en la investigación y también con medicamentos en España. En este artículo, por primera vez, se ponía esta escala temporal donde se analizaban cómo habían sido los grandes hitos y simplemente quiero poneros de manifiesto como ya en 1986 el Instituto de Salud Pública americano empezó a hablar de que había que promover el reclutamiento de mujeres en los ensayos clínicos y tanto la FDA como la EMA han emitido determinadas statements o posicionamientos a favor de este reclutamiento de las mujeres. Esto llevó a que en el año 2016 apareció la guía SAGER. SAGER son los acrónimos de Sex and Gender Equity in Research, por un conglomerado de revistas de investigación, y esta guía SAGER fue traducida al español en 2019 por la propia María Teresa Ruiz Cantero y por María del Mar García Calvente, que es la coordinadora del máster de género en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Esta guía es un hito importante y la traigo aquí porque creo que deberíais conocerla. Plantea un algoritmo muy sencillo por el cual se debe decidir en primer lugar si el estudio en cuestión puede tener connotaciones relevantes respecto al sexo y al género. En el caso de que no sea así, hay que justificar claramente en el estudio por qué no es relevante esta perspectiva, y en el caso de que sí lo sea, pues propone que los datos tengan que ser desagregados obligatoriamente entre los distintos sexos de los pacientes, que el diseño del estudio tiene que tener esta consideración, tiene que plantearse en los investigadores también esta perspectiva, y por último que las discusiones y limitaciones del estudio tienen que también discutirse en función de esta perspectiva y dar algunas recomendaciones para cada uno de los apartados de la publicación. Más recientemente ha vuelto a ocurrir que tanto la FDA como también la EMA, aunque aquí no está en esta diapositiva, han vuelto a reiterar la necesidad de la representatividad de mujeres en los ensayos clínicos, porque desgraciadamente a día de hoy seguimos teniendo algunos déficits importantes en esta representatividad. El reclutamiento de mujeres ha mejorado mucho, sobre todo en los ensayos clínicos realizados por la industria farmacéutica. La industria farmacéutica ha sido consciente del problema y lo está solucionando, no tanto por los grupos de investigación independientes o académicos, lamentablemente, y también con buenas variaciones geográficas, donde parece que los estudios que se están realizando en Asia todavía tienen bastantes problemas. Pero en lo que seguimos siendo muy deficitarios en el análisis separado por sexo de las principales variables de los ensayos. También se ha mejorado bastante en la autoría, pero probablemente esto es un fenómeno ecológico en el sentido de que cada vez existen más profesionales sanitarios mujeres. Bueno, ya en nuestro grupo en concreto decidimos centrarnos en los tres aspectos que acabo de comentar y empezamos a analizar grupos completos de fármacos, como veis ahí, antipsicóticos de POT, anticuerpos monoclonales en esclerosis múltiple, etcétera. Y ahora estamos en pleno desarrollo de este proyecto, que es el que estamos presentando aquí hoy, que va a analizar los tres grupos de antidiabéticos que veis ahí, y para el cual ya hemos preparado el manuscrito del primer grupo de los ISGLT2. Lo que nos planteábamos en un primer momento fue, primero, identificar los estándares internacionales que tenían que tener los estudios de sesgos de género, y en nuestros artículos incorporamos todos estos estándares, y por otro lado, realizar revisiones sistemáticas también de buena calidad utilizando el estándar de PRISMA. Los criterios que
ponemos para incluir los ensayos a analizar, que sean ensayos en fase 3, que tengan un grupo control y, por supuesto, asignaciones aleatorias en pacientes mayores de edad y excluyendo siempre estudios pilotos, revisiones, metaanálisis y otro tipo de documentos que no sean los ensayos clínicos con esas características. A estos ensayos clínicos les tabulamos una serie de variables independientes que nos servirán luego para hacer análisis de sus grupos, para ver si los sesgos de género se estratifican de manera diferente según estas variables. Pues, por ejemplo, según el año de publicación, si han mejorado a lo largo de los años, según si el estudio está financiado por la industria farmacéutica o no, con el tipo de medicamento o el tipo de subpoblación de pacientes que se utiliza, etcétera, ¿no? Y luego, como variables de resultado principales, utilizamos siempre de los 3 criterios que hemos dicho, el porcentaje de mujeres sobre el total de pacientes. Esto ha tenido un desarrollo posterior con algunas publicaciones que indicaban la necesidad de adaptar este porcentaje al porcentaje de la prevalencia de la enfermedad y dando diversas fórmulas para calcularlo, que no voy a entrar ahora aquí porque es complejo, y el porcentaje de pacientes, de estudios que estratificaron sus resultados en función del sexo y si se discutieron, si hubo un análisis de las interacciones también en la población femenina de los resultados del fármaco con la terapia de reemplazo hormonal si lo hubiera, con el uso de anticonceptivos hormonales, etcétera, ¿no? Y en este sentido, hacer un pequeño énfasis en que este aspecto que estaba comentando de que la proporción de hombres y mujeres en los ensayos debería ser parecida a la proporción de hombres y mujeres en la historia natural de la patología, pues tiene también sus complejidades porque esta definición de la proporción de la enfermedad a veces no es sencilla. Puede haber distintos estudios con distintas cifras que debamos utilizar como referencia. Nada, presentaros aquí los estudios que ya hemos publicado y decir que, bueno, estamos muy contentos porque en general han sido revistas de impacto. Hemos detectado que existe una buena sensibilidad en el ámbito de las especialidades sobre que utilizaban los fármacos que estábamos nosotros trabajando, excepto las 2+1 que veis ahí a la derecha. Hemos intentado siempre publicar los resultados en revistas de especialidad y, bueno, a veces nos las han acompañado con editoriales, con cartas del director. Es decir, creo que podemos estar un poco contentos de que hemos generado un cierto debate sobre un tema que nos parece crucial y que lamentablemente pues sigue teniendo muchas oportunidades de mejora. Y bueno, simplemente vuelvo a poner esta diapositiva para enlazar otra vez con el proyecto en Bias Diabetes, que ahora está en marcha y del cual pues hablará ahora un poco la doctora Bellido en función del profundo conocimiento que tiene ella de las diversidades de sexo y género en el mundo de la diabetología. Pues nada, muchas gracias. Hola, no sé si estoy compartiendo la pantalla, porque veo a... Cuando quiera, Virginia, ya estás tú sola. Vale, gracias. Bueno, mientras voy compartiendo la pantalla, que no sé si se ve, creo que no. No sé, no veis la pantalla, ¿verdad? Yo no la veo, Virginia. A ver. No, tienes que compartir la pantalla. Sí, está, yo le he dado a compartir, pero creo que no la estáis viendo. Volver a la ventana que estaba compartiendo para reanudarla. ¿Tienes Mac? Tengo Mac, sí.
Pues creo que tienes que darle al botón compartir y después creo que es pantalla completa. Sí, está en pantalla completa y compartida. Vamos, lo estoy compartiendo como lo comparto habitualmente Mira, en yo ahora Teams. la estamos viendo. Ahora ya lo vemos. ¿Ahora lo estáis viendo? Sí, cuando quieras. Sí, vale. Bueno, por supuesto, agradecer la invitación a estar aquí y, por supuesto, daros la enhorabuena por la organización de estas jornadas. Yo soy endocrinóloga en el Virgen del Rocío y os voy a hablar brevemente de lo que son las diferencias entre hombres y mujeres en diabetes desde un punto de vista clínico y de cómo pues, el sexo influye no solo en la aparición de la diabetes, sino en la evolución que van a tener las personas con diabetes en cuanto al control, en cuanto al tratamiento, en cuanto al desarrollo de complicaciones. Ahora, ¿veis la pantalla? ¿Sí? Sí se ve. Perfecto, gracias. Si hablamos de epidemiología, la diabetes es una enfermedad con prevalencia creciente a nivel mundial y si vemos aquí en función de la edad, vemos como en general la prevalencia es mayor en hombres que en mujeres hasta la edad de los 70 años. A nivel mundial se estima que hay aproximadamente unos 17 millones más de hombres que de mujeres con diabetes y a partir Perdona, de los... me está pasando la diapositiva. Estás en la pantalla compartida. Y ahora Ahora ¿las veis? dale al botón presentación. Sí, está en modo presentación. ¿Las veis? Las vemos al lado del botón, abajo a la derecha, un botón que tienes. Sí, está en modo presentación. Está en modo presentación. Pero toda la pantalla. Está en mi pantalla completa, sí. Y puedes darle a una opción que es amplíe. Pues es que no se puede ampliar más porque está ya pantalla completa. Virginia, nosotros estamos viendo lo que sería en sí el PowerPoint sin modo presentación. Entonces, si tienes opción de acceder ahí y ampliar a la derecha, Y ahora, es que está puesto ahora, en modo... ¿Lo veis ahora en modo presentación? no, lo vemos igual que antes, pero si tú tienes opción de ampliar el zoom ahí, si te vas Pues a tu PowerPoint, es que yo lo veo en modo presentación. A lo mejor es que está compartida otra pantalla. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. sí, Si os parece bien. pantalla completa, a ver si esa Exacto. opción. Vale, ¿ahora lo veis en pantalla completa? Lo vemos como antes, pero ¿Y ahora? pero si no le puedes ir dando, pulsando ahí en el margen de la izquierda y vamos viendo las diapositivas. Es que yo no las veo, las diapositivas, yo solo veo en modo presentación, disculpadme. No sé Pero por qué. como estás pulsando en el margen de la izquierda, sí vemos esa pantalla principal. ¿Quieres intentar salir del modo presentación y aunque sigas compartiendo, intenta salir del modo presentación a ver si nosotros conseguimos Sí, ahora ver no lo mismo está, que tú? ahora no está en modo presentación. Vale, Voy a pues entrar. comparte. Y ahora está en modo presentación. La única forma en la que la vemos es cuando está en modo presentación, pero no vemos la presentación, sino que vemos tu... Entonces, si pasas, haz una transición ahora tú de diapositiva. No, se nos queda. ¿Eso?
Esto. Si haces esto lo vemos perfecto, Virginia, sí está bien. Vale, perfecto, pues os voy pasando esto. Entonces, como decía, a nivel global hay más de 17 millones de hombres que mujeres, y a medida que aumenta la edad, ya en mujeres de mayor edad, por encima de los 70 años, es más prevalente en mujeres. Si hablamos realmente de prediabetes, las mujeres tienen una mayor incidencia de lo que es la intolerancia a la glucosa, lo que sería glucemias a las 2 horas después de una sobrecarga. Y si hablamos de obesidad, la obesidad es más prevalente en mujeres, sobre todo a partir de los 30-35 años. Si hablamos de cómo se diagnostica, la diabetes en hombres se diagnostica antes y en mujeres se diagnostica más tarde, fundamentalmente con índices de masa corporal más elevados. Esta diapositiva creo que la vais a ver regular porque era animada, pero básicamente lo que decíamos es que como en las mujeres se diagnostica la diabetes más tarde, cuando se diagnostica han tenido por lo tanto un mayor recorrido, tienen más edad, más índice de masa corporal y un peor perfil cardiometabólico, con más riesgo de un perfil lipídico alterado, más riesgo de hipertensión y peor control ya en el momento del diagnóstico. Si hablamos de la fisiopatología, una de las principales diferencias entre hombres y mujeres es el modo de expansión del tejido adiposo. En los hombres hay más prevalencia de obesidad central, y eso es que cuando los adipocitos aumentan porque tienen que almacenar más ácidos grasos, más tejido adiposo, se hiperplasian, y cuando ya no se pueden hiperplasiar más, se hipertrofian. Y esa hipertrofia es un tejido adiposo disfuncional, con más isquemia, más inflamación, más fibrosis y una secreción disfuncional de adipocitoquinas no saludables. Esta obesidad central, este tejido adiposo disfuncional, es más frecuente en la obesidad abdominal, que es más prevalente en los hombres, mientras que en las mujeres es más prevalente una obesidad periférica con más depósito de grasa a nivel glúteo-femoral, un tejido adiposo a nivel subcutáneo que a priori es menos disfuncional, en las mujeres sobre todo con edad premenopáusica. Eso va asociado a que las mujeres con ese mayor depósito de grasa a nivel subcutáneo, por lo menos en edad premenopáusica, tienen un perfil más favorable, con más adiponectina, más sensibilidad a la insulina, más sensibilidad periférica a esa insulina, más capacidad de oxidación de los ácidos grasos y de almacenamiento de los ácidos grasos, y por tanto un mejor perfil metabólico, sobre todo antes de la menopausia. Si vamos a después de la menopausia, el menor nivel de estrógenos hace que la grasa vaya pasando de un depósito subcutáneo a un depósito cada vez más frecuente visceral, con menos sensibilidad a la insulina, menos capacidad de oxidación y de almacenamiento de los ácidos grasos, y por tanto mayor riesgo de desarrollo de diabetes a medida que avanza la edad. De una manera resumida, por lo tanto, la diabetes es más prevalente en hombres que en mujeres. La prediabetes, sobre todo la sobrecarga oral a la glucosa alterada, es más prevalente en mujeres. Tienen diferencias en la fisiopatología, diferentes factores de riesgo, más frecuentes algunos de ellos en mujeres y algunos solo presentes en mujeres, como puede ser el antecedente de una diabetes gestacional o el antecedente de un síndrome de ovario poliquístico. Las mujeres, como vemos, se diagnostican más tarde con más obesidad y un peor perfil metabólico, con más factores de riesgo cardiovascular, y existe además un peor perfil psicosocial descrito en las mujeres, con un estatus socioeconómico más bajo, un peor nivel educacional y más distrés relacionado con la diabetes y con otros aspectos psicosociales. Si vamos a las complicaciones, existen también diferencias entre hombres y mujeres. A nivel global, si hablamos de complicaciones de la diabetes, podemos decir que en números son más prevalentes en hombres, pero el riesgo relativo es mayor en las mujeres. Fundamentalmente si hablamos de enfermedad coronaria, de enfermedad cerebral, de ictus, de enfermedad renal o de enfermedad como una vascular, como una demencia vascular. Todo esto es globalmente, algunas de ellas más prevalentes en hombres, como puede ser la enfermedad coronaria, pero si hablamos del riesgo, el riesgo relativo es significativamente mayor en mujeres. Si hablamos de una manera más específica, la enfermedad coronaria, pues las mujeres pueden tener hasta un 50% más de riesgo relativo en comparación con los hombres, y además las mujeres tienen más riesgo de una enfermedad microvascular que algunas veces puede ser incluso más silente. Enfermedad cerebrovascular también más frecuente en mujeres, y la insuficiencia cardíaca también más frecuente en mujeres, y además en mujeres es más frecuente la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, para la que hasta ahora que tenemos los ISGLT2 había pocas opciones de tratamiento. Por lo tanto, existen diferencias también no solo en cómo se diagnostica la diabetes, sino también en cómo evoluciona la diabetes y en el riesgo de complicaciones que pueden tener, con ese mayor riesgo relativo en general en mujeres de complicaciones cardiovasculares, sobre todo no tanto en complicaciones microvasculares.
Y si hablamos del tratamiento, existen también diferencias en el tratamiento. Existen diferencias en cómo están tratadas las mujeres y en el efecto que pueden tener algunos fármacos, sobre todo en la tolerabilidad de algunos fármacos. Si vemos en la parte de la derecha, vemos como ejemplo cómo los agonistas del receptor de GLP-1 pueden producir mayores efectos adversos gastrointestinales en las mujeres, más prevalencia de náuseas y de intolerancia gastrointestinal. La metformina también puede producir mayores efectos adversos gastrointestinales en las mujeres, lo que puede condicionar una menor adherencia. Los ISGLT2, el efecto secundario más frecuente que tienen, aunque es poco frecuente, serían las infecciones geniturinarias y estas son más frecuentes también en las mujeres. En las sulfonilureas está descrito una mayor frecuencia de edema en las mujeres, aunque esto es verdad que no lo vemos en la práctica clínica. Y en las personas insulinizadas, en mujeres, son más frecuentes las hipoglucemias cuando las comparamos con los hombres. Pero además, las mujeres en general con diabetes con mayor frecuencia están infratratadas y alcanzan menos los objetivos de control. Lo vemos, por ejemplo, en este estudio donde hacen un análisis de pacientes incluidos en estudios de seguridad cardiovascular con fármacos antihiperglucemiantes y vemos que a pesar de que las mujeres tenían más prevalencia en estos estudios de insuficiencia cardíaca, ictus o enfermedad renal crónica, cuando vemos la prescripción de estatinas, betabloqueantes o aspirinas, vemos cómo es significativamente inferior en las mujeres a pesar de tener una mayor prevalencia de patologías que requerirían el uso de algunos de estos fármacos. Eso hace que cuando se miran o analizan los objetivos de control, se ve como las mujeres alcanzan con menor frecuencia los objetivos de control establecidos. Estos en concreto son datos de la cohorte de Cataluña que antes mencionaban en la mesa anterior, donde tienen muy bien analizados datos de cohortes poblacionales de personas con diabetes. Esto sería un año después del diagnóstico, es decir, con un diagnóstico muy reciente de diabetes, y vemos como tanto en prevención primaria como en prevención secundaria las mujeres alcanzan en un menor porcentaje de casos los objetivos de control glucémico, los objetivos de control lipídico fundamentalmente, porque en todos los estudios descritos hay descrito un menor porcentaje de mujeres en tratamiento con estatinas, por ejemplo, o con menor intensificación de fármacos antihiperglucemiantes. De una manera resumida, hay autores que incluso dicen que estas diferencias entre hombres y mujeres en diabetes tipo 2 fundamentalmente podrían suponer una oportunidad incluso para la medicina de precisión. No sé si una oportunidad para la medicina de precisión, pero yo creo que el conocer estas diferencias y por lo menos nosotros como clínicos ser conscientes de estas diferencias puede hacer que trabajemos en mejorar el tratamiento de las mujeres con diabetes para alcanzar esos objetivos de control y para evitar ese mayor riesgo relativo de complicaciones que existe en el momento actual. Muchas gracias y siento los problemas con la conectividad y el directo. Muchas gracias. Se pone la última diapositiva. Disculpad. Bueno, pues muchas gracias a los dos. No sé si tenéis alguna pregunta que nos hayáis enviado por el PIR y si no, pasamos a la siguiente mesa y a los siguientes dos ponentes y si surge alguna pregunta luego la recuperamos. La recuperamos al final, ¿vale? Sí. Vale, los siguientes compañeros que van a hablar son Héctor Acosta García y Francisco Gómez García. Héctor pertenece al servicio de farmacia del Hospital Universitario Virgen del Rocío y Francisco al servicio de dermatología del Hospital Reina Sofía. Ellos nos van a hablar de la introspección a las revisiones de alcance y mapas de evidencia y también del proyecto de sistemas de ayuda a la prescripción en atención primaria. Cuando queráis, Francisco y Héctor. Tenéis que poner el micro y la cámara activa. Hola, buenas tardes. Yo soy Hola, buenas tardes. Héctor. Bueno, yo soy Francisco Gómez, que me gustaría dar las gracias por la invitación recibida y por la temática como estaba dividida. Habíamos quedado Héctor y yo en que iba, digamos, a empezar yo con la presentación para introducir el tema de lo que luego nos va, de la investigación que luego nos va a contar Héctor.
Voy a ver si soy capaz de poner esto. Sí. ¿Se ve bien? ¿Se ve en la diapositiva? Sí, la vemos. Gracias. Bien, ¿no? Se ve grande. Sí, sí. Vale. Bueno, ya, muchas gracias. Nada, en primer lugar me gustaría dar las gracias por la invitación recibida para participar en este evento que estoy viendo que es muy interesante. Yo soy dermatólogo, hice mi tesis doctoral en revisiones sistemáticas, metaanálisis, evaluación de la evidencia, con el doctor Ruano en el IMIBI. Bueno, y la ponencia va sobre un tipo de revisión sistemática de la literatura. En la actualidad nos encontramos con una avalancha de estudios primarios publicados que son imposibles de abarcar de forma individual. Ante esta situación, las respuestas sobre problemas o políticas de salud deben buscarse en revisiones, si es posible, las de mejor calidad. Y en este sentido es necesario fijarse en aquellas preguntas que se acercan más a las que nosotros necesitamos responder. Me refiero a las preguntas de investigación que en las revisiones que busquemos, que se hayan hecho las revisiones que busquemos, pues las que más se acerquen a las que nosotros tengamos. Una pregunta de investigación, bueno, como sabéis, una pregunta bien estructurada, es decir, que sigue un conjunto de normas que aseguran una decisión óptima en cada momento. Encierra la pregunta una dimensión epistemológica, es decir, metodológica, y una dimensión ontológica, de vocabulario, y debe establecer la naturaleza, el alcance, así como guiar los pasos de la revisión. En función de la metodología de la revisión encontramos, bueno, aquellas que carecen de ella, es decir, que son revisiones literarias, o aquellas revisiones científicas que emplean una u otra dependiendo del tipo de respuesta que se está buscando. Así, por ejemplo, cuando la necesidad de respuesta es rápida, se emplea la metodología de las revisiones rápidas, ¿no? Y eso es, digamos, la Cochrane la desarrolló mucho en la época del COVID. Cuando se precisa un conocimiento específico profundo, pues se emplea la metodología de las revisiones sistemáticas, por ejemplo, cuando queremos conocer el riesgo-beneficio de los fármacos. Y en otras circunstancias, pues por ejemplo, cuando existe un grupo de fármacos emergentes o un cuerpo nuevo sobre algún tipo de evidencia, se emplea la metodología de las revisiones de alcance o los mapas de evidencia. En la concepción de este tipo de estudios existen tres fases. Tres fases importantes en el desarrollo de las preguntas de alcance amplio. Una primera fase que es de concepción, donde se desarrolla la pregunta y se establecen prioridades. Una segunda fase que es de conducción, donde se emplea la metodología adecuada al tipo de revisión que estamos haciendo. Y una tercera fase que es el informe. Hay que recordar que una cosa es el trabajo que hacemos y todo el trabajo que hacemos no suele caber en una publicación, ¿no? Pues existe un protocolo para publicar lo que no debe faltar. En un contexto ideal, digamos, a partir del hallazgo de un mapa de evidencia, pues pueden surgir preguntas que se respondan con metodologías como la de las revisiones de alcance o las revisiones sistemáticas. Desde un punto de vista más concreto, el mapa de evidencia es una metodología de investigación que permite la sistematización y representación gráfica de evidencia, en tanto que las revisiones de alcance utilizan un enfoque también sistemático e iterativo porque podéis cambiando con la revisión para identificar o sintetizar un cuerpo de literatura existente o emergente sobre un tema determinado. En algún sentido son investigaciones complementarias. El objetivo del mapa de evidencia es guiar hacia la evidencia disponible de alta calidad o hacia la ausencia de evidencia, si no lo hay, e identificar las brechas que deben llenarse mediante la síntesis de evidencia en nuevos estudios. Ambos objetivos son compartidos por las revisiones de alcance, que a su vez sirven como precursores de revisiones sistemáticas, pues a veces es absurdo empezar una revisión sistemática si no se conoce cuál es la evidencia que hay, porque al final puedes encontrar ninguna evidencia y haber hecho un trabajo muy grande. Examina además cómo se lleva a cabo la investigación sobre un determinado tema,
pues identifican características clave o factores relacionados con un concepto o un problema. Recientemente nosotros hemos publicado uno en síndrome PASH, PAPA y tal, y hemos, digamos, descubierto cosas acerca del gen. Ambas, las revisiones de alcance y el mapa de evidencias, tienen un objetivo amplio, a diferencia de las revisiones sistemáticas, y en función de aquí vamos a tratar de establecer algunas diferencias y parecidas entre ambos tipos de revisiones. Desde un punto de vista metodológico de la conducción, se describen distintas metodologías para ambas. Estas metodologías se van actualizando. En concreto, la última que hemos encontrado para los mapas de evidencias se ha propuesto en la colaboración Campbell en 2020, y para las revisiones de alcance muy reciente por el Joanna Briggs Institute en marzo de 2024. En ambos casos se aconseja la publicación de un protocolo a priori que predefine los objetivos, métodos e informes de la revisión y permite la transparencia del proceso. Estos protocolos pueden incluirse en registros o pueden publicarse en revistas. Algunos registros se presentan aquí a la izquierda de la imagen. Estos registros son gratuitos y permiten la búsqueda de otros protocolos, entre otras cosas para ver si alguien está trabajando en lo mismo que nosotros para evitar la duplicidad, y además favorece la transparencia de las investigaciones. El poder revisar los protocolos al tiempo que se tiene la publicación, pues permite ver en algunos casos si se ha cometido algún tipo de sesgo. Es importante resaltar que no puede usarse Próspero, que es únicamente para la inclusión de revisiones sistemáticas. Por ejemplo, el protocolo de la publicación que nos va a comentar Héctor fue publicado en este registro. Con nosotros en nuestro grupo hemos publicado protocolos de revisiones de alcance en revistas como British Medical Journal, Open o Dermatology Therapy. Como previamente hemos dicho, las estrategias guían la conducción de la revisión desde la definición de los criterios, la búsqueda de la base de resultados, la extracción de los datos y la síntesis de los resultados. En el caso de los mapas de evidencia, se emplea la estrategia PICO, que define población, el tipo de población que se incluye, la intervención, el comparador, el objetivo y los tipos de estudios. Este tipo de estrategia es la misma que se emplea en las revisiones sistemáticas. Sin embargo, en el caso de las revisiones de alcance, se emplea la estrategia PCC, que va a definir nuestra pregunta en función de la población, el contexto en el que se desarrolla y el concepto o problema. En estos ejemplos, a izquierda y derecha, podemos ver cómo se han definido cada uno de los elementos de PICO en el mapa de evidencia pues sobre efectos secundarios de los tratamientos para la depresión en adolescentes, o en el de la derecha, la estrategia PCC, en la publicación sobre el uso de drogas que inhibe la vía JAK-STAT en enfermedades inflamatorias de la piel. La búsqueda bibliográfica es diferente en ambos tipos de estudios. Está demostrado que la búsqueda en una sola base de datos puede perder hasta un 30-80% de la información, tanto en las revisiones sistemáticas como en el mapa de evidencia. Se aconseja al menos emplear 2 bases de datos electrónicas y al menos alguna otra más específica de literatura gris. Hay que tener en cuenta que las restricciones de tiempo y presupuesto requieren que los autores de la revisión equilibren lo minucioso que sea la búsqueda con la eficiencia en el uso del tiempo de los fondos, porque no se puede eternizar el trabajo, porque a veces se desactualiza. Tanto la búsqueda como la extracción de los datos en este tipo de estudios debe llevarse a cabo por al menos 2 revisores para evitar la pérdida de información. Sin embargo, en las revisiones de alcance, la búsqueda bibliográfica se realiza en 3 pasos. Un primer paso que se limita a 2 bases de datos para encontrar palabras relacionadas con el tema. La segunda búsqueda se realiza con las palabras encontradas previamente en bases de datos generalistas, específicas y de literatura gris. Y un último paso que se hace revisando la lista de referencias de los artículos. En ambos casos deben de informarse cuál es la fecha de la búsqueda,
y si se ha hecho efectivamente por al menos 2 revisores. Avanzando un poco más, a diferencia de las revisiones sistemáticas, en el mapa de evidencia y en las revisiones de alcance, no se requiere evaluar el riesgo de sesgo o realizar una síntesis cuantitativa de los hallazgos de la evidencia, porque, digamos, esas son fases de una revisión sistemática que ayudan a responder pues, preguntas más específicas. Con respecto a la presentación de informes, existen protocolos para saber, como comentaba antes, qué es lo que hay que informar sobre lo que previamente se ha investigado. Bueno, en este sentido es aplicable la cláusula 120 del grupo Van Halen de los años 80, que cuando establecía los contratos donde iba a hacer sus conciertos, había esta cláusula que decía que si en su camerino, tenía que haber lacasitos, pero ninguno de color marrón, y si había alguno de color marrón, pues entonces podía suspender el concierto cobrando todo. Y eso era así porque él decía que si no se era capaz de cumplir con una cosa tan simple como poner la casita y ninguno de color marrón, es posible que no pudiesen montar el escenario, que pudiera haber problemas más mayores, ¿no? En este caso, cuando se publican este tipo de revisiones, hay cosas que necesariamente tienen que estar, y el hecho de que no estén, pues nos habla de que puede haber deficiencia en la presentación. En el caso concreto de las revisiones de alcance y de los mapas de evidencia, se emplea o se aconseja emplear el protocolo de Prisma para Scoping Review, que este protocolo tiene 22 puntos y repasan desde el título hasta la financiación, que es lo que hay que poner en cada una de las fases de la publicación. Para la presentación de los resultados es necesario informar del proceso, la base de datos consultada, la fecha de consulta, la estrategia de búsqueda y el gráfico y un diagrama de flujo de Prisma como el que se expone, donde se informa desde la identificación, el screening hasta los estudios finalmente incluidos. En los mapas de evidencia los resultados se presentan en tablas o existen herramientas como el mapeador que muestro en la imagen. En ella pues, se presentan en 2 dimensiones, el mapa se presenta en 2 dimensiones, las filas que enumeran las intervenciones y sus categorías y las columnas que enumeran los dominios de los resultados. Cada celda muestra estudios que contienen evidencia sobre esa combinación de intervención y resultados. Bueno, aquí muestro un ejemplo, una tabla de resultados de revisiones de alcance, donde se informa, en este caso, las alternativas terapéuticas para PASH y PAMI, paciente por paciente, para cada uno de los estudios de las variables de estudio analizadas. Finalmente, este tipo de publicaciones está en continuo ascenso en los últimos años, además de la utilidad que tienen para su uso como consumidores de información cuando queremos respondernos unas preguntas, actualmente suponen una oportunidad para empezar con este mundo de investigaciones secundarias de la literatura. Por último, quería dar las gracias a todo el grupo del IMIBI con el doctor Ruana a la cabeza, cuyo liderazgo y infraestructura permite desarrollar este tipo de investigaciones, y muchas gracias a los asistentes por estarme en esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Héctor, cuando quieras. Francisco, deja de compartir. Ya lo he hecho, perdón. Hola. Voy a compartir la pantalla. Un momentito. ¿Se me escucha? Perfectamente, Héctor, cuando quieras. Vale. Bueno, he tenido un problema con la presentación a última hora, pero bueno, la voy a pasar así, ¿vale? Si os parece,
porque de repente no sé por qué se me ha... Bueno, tiene un problema con el PowerPoint. Yo voy a hablar del proyecto Sistemas de Ayuda a la Prescripción Electrónica en la Atención Primaria, mapas de evidencias de situación en el Sistema Nacional de Salud. Pero no vemos tu presentación. Ah, ¿no? ¿Has compartido? Sí. A ver. Pues no lo vemos. Vale, un momentito. Ahora. ¿Ahora? Vale, perfecto. Genial, gracias. Vale, bueno, pues ¿ya? Sí, lo vemos en modo notas. Sí, es que no sé por qué de repente, como que en modo notas. ¿No se ve bien? Sí, pero que no lo tienes en modo presentación. Ya, pues es que no sé por qué no me lo permite ahora. Pero bueno, si os parece lo vemos Lo así. vas pasando en tu bien. natural. ¿Así? Vale, perfecto. Vale. Bueno, pues yo voy a hablar del proyecto Sistemas de Ayuda a la Prescripción Electrónica en Atención Primaria pero me voy a hacer mapa de evidencia y análisis de situación en el Sistema Nacional de Salud, pero me voy a centrar principalmente en la primera parte, que es la realización de un scoping review y un mapa de evidencia. Hicimos un poco un híbrido, como bien ha explicado Fran Gómez, pues no son lo mismo, pero bueno, nosotros aquí sí que hicimos un híbrido porque nos parecía adecuado a lo que queríamos mostrar. Para esta primera parte hemos contado con la colaboración del Grupo de Enfermedades Inflamatorias Inmunomediadas, del que es miembro Fran Gómez y que está liderado por Juan Ruano, que pertenece al Instituto INEVIC de Córdoba. Bueno, sin su colaboración no habíamos podido hacer este estudio porque, bueno, ellos eran los expertos, ¿no? Y, bueno, en el estudio colaboramos algunos de los miembros del grupo Chronic Pharma y también ha colaborado farmacéuticos de atención primaria del Distrito de Sevilla. Bueno, por poner un poco en situación, los sistemas de ayuda a la prescripción son herramientas informáticas que lo que ayudan es a mejorar la calidad de la prescripción de los clínicos. Hay una gran variedad en tipología y en grado de desarrollo de estos sistemas y pueden ir desde una simple alerta que alerta cuando se prescribe un medicamento al que un paciente es alérgico, o una interacción que simplemente nos dice que hay una interacción entre dos medicamentos que hemos prescrito, hasta sistemas complejos que conectan con diferentes bases de datos, con las bases de datos de laboratorio, bases de datos de microbiología, historia clínica digital. También estos sistemas pueden tener conexiones o tener una biblioteca con evidencia actualizada, con guías de práctica clínica, etcétera, y emitir recomendaciones en base a esta evidencia en tiempo real. Y ya lo último que está apareciendo son sistemas inteligentes que incluso van aprendiendo de la experiencia que van teniendo, ¿no? Si un prescriptor, por ejemplo, ignora sistemáticamente una alerta, que pues deja de emitirla el sistema, ¿no? Y bueno, también incorpora incluso datos poblacionales que se va autocebando el sistema con los datos que va adquiriendo de las prescripciones de los médicos, ¿no? Estos sistemas han tenido un gran desarrollo desde hace unos años ligados principalmente a la prescripción electrónica, a las herramientas de prescripción electrónica y a la historia clínica digital. Sin estas dos herramientas, estos sistemas no pueden funcionar. Y es verdad que bueno, el desarrollo de estos sistemas empezó en atención especializada y es donde ha tenido más desarrollo, donde existen más estudios, ¿no? Aunque en atención primaria también se utilizan. Y bueno, los sistemas de ayuda a la prescripción son una realidad ya prácticamente en todos los sistemas sanitarios de nuestro entorno. Por todo esto, nos planteamos hacer un mapa de la situación a nivel internacional de estas herramientas y luego la segunda parte del proyecto era hacer un mapa de la situación en España y de
17 sistemas sanitarios, ¿no? Por tanto, los objetivos, como ya he dicho, era la realización de un mapa de la evidencia publicada sobre sistemas de ayuda a la prescripción en atención primaria, identificar las principales lagunas de conocimiento y describir los sistemas de ayuda que tenemos en España, ¿no? Bueno, como sabemos, el sistema sanitario español es un poco particular y tiene diferentes sistemas sanitarios de atención primaria que no se relacionan mucho entre ellos y que tienen herramientas de prescripción y sistemas de ayuda a la prescripción diferentes en cada sistema sanitario. Con toda esta información, el final del proyecto sería la elaboración de un informe en el que se contrastara la información, bueno, de lo que hay un poco a nivel internacional publicado sobre el sistema de ayuda a la prescripción y los sistemas que tenemos en España, y emitir una serie de recomendaciones, ¿no? De forma que este informe pues sirviera para los decisores en salud de los sistemas sanitarios, principalmente de España, para tomar decisiones, ¿no? En base a lo que qué sistemas desarrollar más, cuáles abandonar, etc. Estas son las tres fases del proyecto. La fase 1, que era la realización de una scoping review y mapa de evidencia. La fase 2, que es la realización de unas encuestas a los responsables de las comunidades autónomas en este uso del sistema, profesionales que estén utilizando los sistemas, profesionales que hayan desarrollado los sistemas, etcétera. Y, como he dicho, finalmente un informe con la situación mundial versus la que tenemos en España. Actualmente hemos completado la fase 1 y el protocolo se publicó en la revista Systematic Review y estamos a la espera de la publicación del artículo con el trabajo final en la revista Health Policy and Technology. Estamos a la espera de que nos respondan. Bueno, como he dicho, el objetivo era describir los estudios y los sistemas de ayuda a la prescripción de forma detallada. Hicimos una scoping review y también los resultados los mostramos en forma de mapa de evidencias. Y bueno, destacar que recogimos muchas variables y los resultados los presentamos en forma de tabla y en forma de mapas de evidencia. Incluimos 75 estudios y aquí os muestro un poco, verdad que no se ve mucho la parte de la tabla de resultados. Como veis, hemos recogido muchas variables, ¿no? Datos demográficos de los estudios, pues la población incluida en los estudios, el diseño que tenían, el objetivo, etcétera. Y las intervenciones que, bueno, en este caso eran los sistemas de ayuda a la prescripción, y ahí sí que nos quisimos detallar más estas intervenciones, describiendo pues el grado de desarrollo que tenían, el tipo de intervención que eran, en este caso, por ejemplo, intervenciones de desprescripción, de ajuste de dosis en insuficiencia renal, adherencia a guías de práctica clínica, protocolos locales, etc. Hay muchos tipos de herramientas y los grados de desarrollo los clasificamos desde el 1 al 5, yendo desde, como he dicho antes, los sistemas más simples, ¿no? Que simplemente alertan sobre un error en la prescripción, hasta sistemas inteligentes que emiten recomendaciones, que conectan con diferentes bases de datos, etcétera. Y luego, bueno, pues aparte de esto, describimos pues si la herramienta estaba focalizada en fármacos o en patología, si estaba integrada en la prescripción, en el sistema de prescripción electrónica, con qué bases de datos conectaban, si eran inteligentes o no, etcétera. Y luego, bueno, también recogimos resultados de, los resultados que recogieron que midieron los estudios, y los clasificamos en 5 tipos. Porque, bueno, para la realización del mapa de evidencia sí veíamos importante pues mostrar qué resultados medían los estudios que utilizaban estas herramientas de ayuda a la prescripción. Y bueno, os voy a mostrar a ver si funciona el enlace del mapa de evidencia, porque parece que no funciona. He fallado a la última hora. Pues no funciona. Ahora mismo no me funciona el enlace. Bueno, por si acaso tenía aquí para mostraros cómo son estos mapas de evidencia, ¿no? Son mapas interactivos
en el que las bolitas representan en qué celda hay estudios, y el tamaño, el número de estudios que se podría clasificar en cada celda, y el color, el diseño de cada estudio. Aquí, por ejemplo, hicimos 2 mapas, uno de resultados y herramientas de ayuda a la prescripción. En la columna de la izquierda podéis ver los tipos de sistemas de ayuda a la prescripción, la intervención, y la de la derecha los resultados, de forma que, bueno, si alguien está interesado en estudios de interacciones, por ejemplo, o, bueno, de que la herramienta sea un detector de interacciones y quiera ver estudios de aceptación o uso por parte de los clínicos, o estudios que miran resultados en salud, estudios que miran resultados económicos, pues en un rápido vistazo puede saber si hay evidencia publicada o no. Y el segundo mapa que hicimos era sobre las herramientas, cruzándola con las características de los diferentes mapas. Ahí podéis ver, bueno, pues el grado de desarrollo de las diferentes herramientas que se utilizaban en cada uno de los estudios, si estaban o no integradas con las prescripciones electrónicas, con qué bases de datos interactuaban, etc. Y bueno, es una pena porque el mapa es muy interactivo, muy chulo. Entonces, si tú sitúas el cursor en uno de las celdas, aparecen cuántos estudios hay de cada tipo. Hemos visto, por ejemplo, ensayos clínicos en esta celda hay 1, 9 clúster RCT, un estudio cuasi experimental, etcétera. Y si ya pinchamos en la celda, nos dirige a los abstracts de los estudios, y podemos también, tenemos un enlace a Medline para que podamos ver los estudios. Es un formato de presentar los resultados que nos pareció muy novedoso. Está disponible por si le queréis echar un vistazo en esta dirección, en la página de proyectos del INIBIT. Y porque, bueno, porque ellos fueron los informáticos del grupo de investigación liderado por Juan Ruano, fue el que nos ha ayudado en la realización del mapa, en la parte informática, logística, etcétera, con nuestras instrucciones. Y bueno, nada más, siento que no hayáis podido ver el mapa porque, vamos, lo tenía preparado, pero en el último momento se me ha estropeado todo. Muy bien, Héctor, pues muchas gracias. Muchas gracias también a Fran, y espero que todavía Bernardo y Virginia Bellido están con nosotros, ¿verdad? Sí, sí, Pues, sí. si tenemos unos minutillos, nos gustaría trasladaros una pregunta. También felicidades por vuestros trabajos. Aitana Rodríguez y un invitado anónimo le pregunta a Virginia si las diferencias de género que nos han mostrado tanto en el curso de la enfermedad y la respuesta a los tratamientos, por 2 ejemplos, tiene impacto en la actividad asistencial. ¿Se realiza algún manejo farmacológico distinto? ¿Se organiza de forma diferente la atención? Realmente a día de hoy no. Por eso la coletilla al final, que yo creo que nosotros mismos como clínicos tenemos que ser conscientes de estas diferencias, probablemente para prevenir, quizás habría que actuar más en un ámbito de prevención, ¿no? Primero de prevención de la obesidad para prevenir la diabetes, y luego para tratamiento de todos los factores de riesgo cardiovascular, probablemente también desde atención primaria, que es donde se maneja fundamentalmente la diabetes tipo 2 o mayoritariamente. Pero a nivel asistencial no supone una gran diferencia, salvo que vemos, es verdad, peor control de factores de riesgo cardiovascular y peor control metabólico en algunos casos, o esos factores secundarios o eventos adversos que decía algunos de los fármacos, pero no supone una diferencia en nuestro día a día, aunque creo que es importante que se hagan estas investigaciones para realmente poner de manifiesto que todos los datos coinciden, y muchísimos datos publicados coinciden en que el control es peor, y ahí creo que tenemos que poner también nosotros nuestro granito de arena para que ese control sea mejor. Muy bien, gracias. En la misma línea le preguntaría a Bernardo si parece que el haber puesto de manifiesto estas diferencias en la capacidad de reclutamiento, en la voluntad de reclutar mujeres diferentes
en los diferentes ensayos clínicos ha modificado lo que hace la industria, cómo diseña la industria los ensayos clínicos. ¿Tiene también impacto en la evaluación a posteriori? Es decir, la evaluación por parte de las agencias para precio y financiación para la inclusión de fármacos en las redes de hospitales. Pues muy buena pregunta. Es curioso cómo las propias agencias, tanto la FDA como la EMA, han emitido muchos posicionamientos a favor de este reclutamiento, pero cuando hacen los informes de evaluación previo a la comercialización, que yo sepa, hasta ahora no hay ningún aspecto de género en esos informes, salvo en aspectos de seguridad que puedan estar relacionados, pues yo qué sé, con la secreción de prolactina, ¿no? Por ejemplo, de algunos fármacos que están muy relacionados con el sistema hormonal diferente de hombres y mujeres. Pero en eficacia se pueden comercializar fármacos que jamás han evaluado las variables de eficacia separadamente entre hombres y mujeres, de forma que si hubiera una eficacia diferente no lo sabríamos. Y las agencias ahí son responsables. Ya como anécdota para los compañeros de la especialidad que me están oyendo, decir que hemos propuesto al grupo Génesis de la SEF que incorpore a los informes tipo Génesis una valoración simplemente de estos aspectos de representatividad de mujeres y de análisis separado de las variables, pero tampoco lo hemos conseguido. Así que hay mucho que hacer. Muchas gracias. Sí que es verdad, si me dejan añadir un comentario Claro, muy breve, sí que es verdad que en los ensayos clínicos en concreto en fármacos, tanto para diabetes como para obesidad, yo creo que sí que se está trabajando en los últimos años en la inclusión de un mayor porcentaje de mujeres y una mayor representatividad a nivel de investigación, a nivel de ensayos clínicos. Es decir, que yo creo que sí que se está aportando el granito de arena para que eso sea así. Seguro que no es solamente un granito de arena, es importante, ¿no? Y si me permitís una última pregunta, las coordinadoras de la jornada para Héctor y Fran, en el mapa de evidencia lo que se echa de menos son los blancos, ¿no? En ese dibujo que habéis sacado, esa impresión que los blancos significa que de las características de estudios y datos que vamos buscando no hay nada. En concreto, Héctor, ¿qué más te ha sorprendido en el screening que has hecho de herramientas para la prescripción que has echado más en falta? Sí, bueno, hemos echado en falta muchas, o sea, es verdad que había muchas casillas en blanco y sí es verdad que nos ha sorprendido que faltase evidencia, porque las herramientas de ayuda a la prescripción de atención primaria se utilizan en los países de nuestro entorno, Estados Unidos, etcétera, vamos, a diario. Y de hecho, bueno, en nuestro entorno tenemos la herramienta de V5, la receta 21, la receta electrónica de Andalucía, y todos la conocemos y sabemos que tiene muchos sistemas de ayuda a la prescripción. Serán más útiles o menos útiles, bueno, pero que existen. Lo que sí que creemos es que, digamos que el publicar las evidencias sobre estos estudios, creemos que hay un seco de publicación, que no se publican muchas de las experiencias, porque a veces no se obtienen resultados positivos, ¿no? Creo que es difícil medir los resultados de estas herramientas, montar ensayos clínicos. No tienen estas herramientas, por lo general, el apoyo de un laboratorio de medicamentos o algo por el estilo, y pensamos que, bueno, que claro, que el publicar los estudios es más difícil. Entonces, normalmente son experiencias locales con a lo mejor una sola herramienta, una intervención, digamos, ¿no? Por ejemplo, el evaluar si esta herramienta que detecta interacciones mejora las prescripciones potencialmente inadecuadas o mejora los resultados en salud, etcétera. Y es eso lo que hay normalmente, experiencias locales pequeñitas con ese tipo de herramientas. No evalúa a lo mejor un sistema que tenga múltiples herramientas. Porque también, bueno, estos sistemas se van añadiendo poco a poco, se van mejorando por las administraciones, y entonces eso, no tiene una empresa detrás a la que le interese, digamos, de forma comercial, pues que haya evidencia, estudios potentes, etcétera. Entonces yo creo que eso es uno de los motivos principales. Muy bien.
eso, vamos. No sé si Gracias. Fran... Pues otro no sé, ámbito Mariló, también. perdón que te he interrumpido. Sí, que no sé si Fran en otro, porque él también tiene experiencia de este tipo de estudios en otro tipo bueno, en otras patologías, con otro tipo de intervenciones, etcétera. Totalmente. De hecho, uno de los objetivos de este estudio es encontrar los gaps pues, para tratar de mejorar los estudios siguientes, ¿no? En concreto, nosotros cuando hemos hecho Scoping Review revisando fármacos nuevos para enfermedades de la piel, como por ejemplo JAK y los fármacos JAK y me estaba acordando cuando estaba comentando el tema de género, que se echan en falta pacientes de países del tercer mundo, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, definir bien los objetivos o la medición de resultados. Y eso ya en sí es uno de los objetivos de este tipo de revisiones que además pueden ayudar en el futuro para definir mejores estudios. Y ya acabó. En la Cochrane hay una iniciativa, Core Outcome, que es desarrollar metodologías para definir cuáles son los objetivos que hay que medir pues, para cada fármaco, para cada especialidad, y yo creo que eso va a ayudar en el futuro. Muy bien. Pues muchas gracias. Mariló, yo creo que cerramos aquí. Sí, muchas gracias a todos los ponentes y os invitamos a los 74 asistentes que tenemos en estos momentos a continuar con nosotros porque nos queda todavía una mesa muy interesante. Hasta luego.